Quiero tocar el tema, hermanos, de cómo predicar el Evangelio creyendo en la predestinación, o quizás no sea el mejor título. Lo que quiero es abordar el tema por algunas objeciones que se nos levantan cada tanto. Algunas objeciones van a ser de orden interpretativo. Me imagino que a usted le han preguntado, ¿pero usted qué cree esto? Pero mire este texto. Entonces se nos pide razón interpretativa. Y ahí nos toca, hermanos, pues dar la lucha, ¿verdad? Y en este caso es mejor que usted diga, no sé, pero le averiguo, y no que se aventure de pronto a dar una idea errada, porque pues eso no edificaría a nadie. Las objeciones, otro tipo de objeciones se levantan de manera que desafían nuestro cuerpo doctrinal. Es decir, ustedes dicen esto, pero mira aquí lo otro, como que eso es inconsistente, y nos toca ya empezar a aprender no solamente textos específicos, sino cómo esta doctrina viene a unirse con esta y no se contradicen. Bueno, eso es complejo. Y a veces, hermanos, las objeciones son de orden práctico, como el caso de lo que veremos hoy. Note lo que hemos venido viendo. Si damos por sentado que Dios desde antes de todos los tiempos de los siglos predestinó quiénes habrían de ser salvos, si Jesucristo fue enviado por el Padre precisamente a morir y a rescatar a esos elegidos, no a otros, sino a ese mismo grupo de elegidos, el Señor viene a dar su vida en la cruz por ellos. Y si exclusivamente son ellos, los elegidos, por los que Cristo dio su sangre, ellos mismos son los que luego el Señor llama a Jesucristo por su palabra y su espíritu, la pregunta que puede asaltar a algunos es, entonces, ¿por qué evangelizamos? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene evangelizar? Gente cuestiona, si un individuo es elegido, ¿no me está diciendo que no se perderá? Y uno dice, bueno, sí, eso es lo que estoy diciendo, un elegido no se perderá, ¿verdad? ¿No asegura eso que una persona elegida sea salva a pesar de todo? Bueno, ahí es donde el asunto se empieza a colocar más complicado. Un individuo elegido, si no se le predica el evangelio, ¿será salvo? Escuche, no me responda. Pero son preguntas que nos hacen. O sea, si hay una persona, si un individuo es elegido para salvación, pero nunca escucha el evangelio, ¿será salvo? O puede verlo desde otro ángulo para preguntar, ¿qué sentido tiene predicar el evangelio al no elegido? Es perder el tiempo, ¿no? Predicar el evangelio al no elegido, pues si no es elegido, ni porque le predique creerá. Bueno, junto a estas objeciones vienen otras fuertes. Y a veces son normales hasta que nosotros las tengamos mientras las doctrinas van cayendo en el lugar adecuado. ¿Cómo puede un individuo no predestinado creer en Cristo? ¿Puede un individuo que no está predestinado llegar a creer un día en Jesucristo? ¿Puede un individuo querer ser salvo de todo corazón y no poder porque no es predestinado? O sea, uno que diga, mire, yo quiero creer, yo rendiría mi vida a Jesucristo, pero no soy predestinado, entonces no puedo ser salvo. Este tipo de objeciones ha llevado a la negación de la doctrina de la predestinación. Gente dice, eso me parece que no es por ahí. Y para muchos prefieren acogerse a lo que ellos llaman el sistema más coherente, que es el sistema arminiano, porque les da como más sentido que pues Dios no elige, simplemente envía a su Hijo para ofrecer salvación y cada uno hace lo que quiere y cada uno se va para el lado que quiere y como que uno dice, bien, me da más sentido. Sin embargo, debo decirle que el sistema arminiano no es el más coherente. No creemos que las dificultades de la Biblia se resuelvan acogiéndonos a un sistema tan defectuoso como el arminiano, porque
Por ejemplo, ¿cómo explica un arminiano que Dios quiere, obra y hace todo para la salvación de alguien y a pesar de todo se pierde? Así que no es que nos digan, a ustedes no pueden explicar todo, ¿no? Y ellos tampoco, ¿verdad? Eso es seguro. El arminiano no nos puede responder por qué si la Biblia promete vida eterna a los que creen, se puede perder. Entonces no era eterna. Porque si se pierde, entonces era vida temporal. Entonces, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida temporal, porque eterna no, porque si es eterna, pues no acaba. Por otro lado, hermanos, muchos han distorsionado la doctrina de la predestinación por la vía de lo que se conoce como el hipercalvinismo. Y esto es muy necesario que empecemos a tener noción, hermanos, porque a nosotros los errores no nos van a venir con el nombre por delante. Bueno, soy el hipercalvinismo, quiero entrar en tu mente, quiero hacer parte de tu doctrina. No, así no viene, pero va a empezar a entrar quizás. Y así que yo no voy a entrar en el asunto si es el mejor nombre para llamarlo así, pero voy a tomar ese nombre, porque así es que se explica. El hipercalvinismo es esta desviación doctrinal que consiste en empujar la doctrina de la predestinación a una esquina sin ser sensible a los diferentes matices que esta doctrina tiene. Yo me voy a explicar, hermanos. Nosotros estamos hablando con la doctrina de la predestinación, una doctrina plana, con que usted pueda mandar la aplanadora y me aplane todo ese valle. Hermanos, esta doctrina, y es la intención de esta instrucción, que podamos ver que la doctrina de la predestinación tiene sus matices. El hipercalvinismo no hace unas distinciones que son finas y se deben hacer al respecto. Por ejemplo, el hipercalvinismo iguala la elección soberana de Dios. ¿Quién obra la elección? ¿Dios o el hombre? Dios. ¿Qué porcentaje Dios elige? O sea, el hombre no se elige a sí mismo para salvación, así que Dios obra el 100%. Muy bien, entonces ellos dicen, ¿sí ve? La elección es una obra completa, absoluta de Dios, perfecto. La expiación es completa de Dios o nosotros nos expiamos nuestros propios pecados. Mire, completa, usted no puso ni una gota de sudor para ser redimido por la sangre de Cristo. Y entonces ahí viene la aplanadora donde no debería pasar. Así pasa, dice el hipercalvinista, con la fe. Esto es que como la elección no es del hombre, sino de Dios, la redención no es del hombre, sino de Dios, entonces, en el caso de creer para ser salvo, no es deber del hombre creer, ya que no está en su poder. ¿Qué vio ahí? Que me pasó la aplanadora, hermanos. Porque que la elección y la redención sean monergísticas, yo les expliqué ese tema, no significa que Dios crea por mí. ¿Quién cree para salvación? El hombre, claro, cree con la capacidad que Dios le da, pero ¿quién cree? El hombre, claro. Y entonces ellos piensan que como en el hombre no está la capacidad de creer en Jesucristo, tampoco tiene el deber de creer. Piense eso, mire, esa es una distinción sutil. Por eso le digo que usted no me puede pasar la aplanadora por ahí. Que el hombre es incapaz, es cierto, pero que no tenga el deber, eso es falso, porque aunque el hombre no tenga la capacidad de creer, tiene el deber de creer en Jesucristo para ser salvo. Entonces, eso es el hipercalvinismo, me empuja la doctrina a un lado donde ya nos empiezan a faltar esos matices, por ejemplo.
Mientras que la elección y redención son prerrogativas divinas, la fe en Cristo es un deber del hombre. El hipercalvinismo niega que la fe sea el deber de todo pecador. Entonces, ¿qué dicen ellos? La fe es el deber de los elegidos, pero no es el deber de todo pecador. Piensa en eso. La fe es el deber solo de los elegidos, no es el deber de todo pecador. A lo que decimos, no. La fe es deber de todo pecador. Pero solo los elegidos recibirán la gracia para creer. ¿Sí ven las distinciones? Usted no me puede mandar la planadora por donde no es. Ellos hablan de que el hombre fue justificado eternamente y que el acto de fe consiste solo en ser consciente que usted ya ha sido justificado en Cristo. Hermanos, en la Biblia no hay algo llamado justificación eterna. No. La justificación es algo que pasa luego que usted cree. Justificados, pues, por la fe. Entonces, usted no es justificado eternamente. Un individuo puede ser elegido eternamente, pero justificado solo después que crea. ¿Sí? ¿Le da sentido? Esto ya, yo aquí le quiero llenar la mente al que ya va en 11º grado. ¿Está bien? Dice justificados pues por la fe. O sea que usted no puede ser justificado sin fe. O sea que mientras usted, por ejemplo, usted era un elegido, mientras no tuvo fe, usted fue elegido, pero no justificado. Son dos conceptos distintos. Y aunque usted era elegido por causa de la soberanía de Dios, todavía estaba sin reconciliación con Dios, y eso fue hasta que después que creyó. ¿Me hago entender? El hipercalvinista también niega que el llamado del evangelio de creer se aplique a todos los que escuchan el evangelio. Ellos dicen que es imposible que Dios sea sincero cuando le ordena a la gente arrepentirse, sabiendo que entre ellos hay gente que Él no eligió para salvación. Y dicen, en ese tipo de Dios yo no creo. Dios, ¿cómo va a ser sincero diciéndole a la gente, crea, 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 cuando Él mismo sabe que allí hay gente que Él mismo no eligió? Entonces dicen, ese sistema que ustedes enseñan hace parecer a Dios poco sincero. Porque si yo sé que Él no va a creer y todavía Cristo le dice, crea, arrepiéntase y crea, no sería sincero el Señor al hacer eso. Por eso dice que Dios no podría ser sincero. Nosotros creemos que cuando se predica el evangelio es Dios llamando a la gente, y entonces ellos dicen que no es honesto que el predicador le diga a todo el mundo arrepiéntase y crea, que se lo debería decir solo a los elegidos, porque si se lo dice a un no elegido estaría engañándolo. ¿Me hago entender? Ellos insisten que el llamado solo se debe hacer a los elegidos. Ellos también niegan que exista tal cosa como la gracia común. Y lo dice porque también afirman que Dios no tiene ningún tipo de amor por los no elegidos. Cuidado con eso. Y ya nos empezamos a dar cuenta que muchas de las cosas que se comparten por internet es solo hipercalvinismo. El hipercalvinismo niega que Dios ama al pecador, de alguna forma, lo niega. Ellos dicen, Dios no ama al pecador de ninguna manera. Dios no ama al pecador. Dios solo ama a los elegidos. Dios solo ama a los elegidos. Y como Dios no ama a los no elegidos, ¿me hago entender? Dios no ama a los no elegidos, ¿por qué les mostraría algo como gracia común? Si Dios es solo su enemigo, es su enemigo, Dios es enemigo de ellos. Entonces el concepto de gracia común es inútil. ¿Por qué Dios le mostraría bondad a un enemigo suyo? Si ni siquiera está en sus planes salvadores. Así que cuidado, hermanos, con esto, porque es hipercalvinismo, aunque no lo crean. Como le digo, me mandan la planadora ahora en la doctrina del amor de Dios. ¿Por qué? Porque como espero comprobarle, en un sentido, Dios ama al pecador, y en otro sentido, no lo ama.
Pero usted no me puede mandar la aplanadora, como lo hace el arminiano, diciendo sí, lo ama y punto. Tan igual que al uno que al otro. O como lo hace el hipercalvinismo. El hipercalvinista, Dios no ama al pecador, solo a los elegidos. Cuidado con eso. Un hipercalvinista dijo, para que los ministros en la actualidad se dirijan a personas inconversas o indiscriminadamente a todos en una congregación que tiene creyentes y no creyentes, llamándolos a arrepentirse, creer y recibir a Cristo de manera salvadora, o realizar cualquier otro acto que dependa del poder creativo del Espíritu Santo, es, por un lado, implicar que la criatura tiene poder y, por otro, negar la doctrina de la redención particular. Así razona un neocalvinista. Que si usted le ofrece salvación a todo el mundo, a todos, entonces usted lo que le está diciendo a ellos es que tienen capacidad de creer por sí mismos y que también estamos negando que Cristo murió solo por algunos. Eso es el hipercalvinismo. Los hipercalvinistas sostienen que los hombres no tienen voluntad propia y confunden la esclavitud de la voluntad con la libre voluntad. No es igual, ¿ya? Piense otra vez. Lo tengo que mantener despierto, ¿no? A punta de estas frases. ¿Qué es esto? Confunden la esclavitud de la voluntad con la libre voluntad. Un momento, piense ahí, un buen momento. Dos conceptos: esclavitud de la voluntad y libre voluntad. Hermanos, ¿el hombre tiene voluntad libre? ¿Y la voluntad del hombre está esclava? ¿Quién dijo no? ¿Para que se me salga? Sí. Sí, está esclava al pecado, ¿no? Así que nosotros los calvinistas podemos hablar de un hombre libre con voluntad esclava. ¿Le da sentido? Bueno, escuche. ¿El hombre es libre? Sí. ¿Por qué? Porque hace lo que quiere. Pero su voluntad es esclava. Entonces está esclava al pecado. Muy bien. Pero el hombre es libre. Y su voluntad es esclava. Pero entonces, ¿qué hace el hipercalvinista? Me manda a la aplanadora. Y me aplana todo concepto. No es consciente de los matices del lenguaje. Ellos deben señalar que las causas secundarias no tienen ningún efecto. Escuche, muy importante, esto se ve todo el tiempo por internet. Yo sé que esta frase es cierta. Dios al que quiere salvar lo salva. Sí. Pero sígame hablando, porque si me la deja ahí, me dejó como un hipercalvinista. Dios al que quiere lo salva. Yo digo amén a eso. Pero sígame diciendo que. Y entonces enviará la predicación del Evangelio y su Espíritu para que él crea y sea salvo. Y así ya quedamos bien. ¿Qué hace el hipercalvinista? Niega las causas segundas. Y pueden llegar a conclusiones como que usted será salvo independientemente cómo usted viva. Salvo por siempre salvo, yo creo eso. Y usted también, pero no me la deje ahí. Porque si usted me la deja ahí, quedamos igual que el hipercalvinista. Salvo siempre salvo, sí, pero nosotros tenemos la otra cara de la moneda, que dice, si salvo siempre salvo, santo siempre santo. ¿Ya? Porque Dios nos eligió para salvación mediante la santificación por el Espíritu. ¿Ya le da sentido? Pero el hipercalvinista simplemente me coge la mitad y me aplana la otra. Porque ellos dirían, pero la santificación es una obra, usted no me puede decir que esto sí, claro, pero es que la santificación es una operación que se desprende de la elección soberana también. Dios eligió para salvación como para santificación y cosas como estas. Dicen ellos que Dios no ordena a todos que se arrepientan, que la orden de arrepentirse es solo para los elegidos. Ellos, si siguen implicando sus doctrinas, creen que un hombre, para buscar el arrepentimiento y la fe, debe primero cerciorarse que es un elegido. ¿Ya? Escuche. Mire, de esto yo le tengo que decir algo sinceramente.
Ese es el evangelio que está predicando la mayoría de veces por los calvinistas hoy. No se lo dicen así, ¿me hago entender? Y le debo decir que se han tomado de algunos puritanos. Porque debemos saber, no que ellos eran hipercalvinistas, no. Pero algunas frases en su momento sí les sonaron hipercalvinistas, la verdad. Y de allí se tomaron. Mire, ellos dicen que para buscar el arrepentimiento y la fe, un hombre debe cerciorarse primero que es un elegido. Si tiene la convicción, o si empieza a tener la convicción que es un elegido, entonces debería apresurarse, arrepentirse y creer. Y la pregunta es eso, y bueno, ¿y cómo se cerciora o cómo empieza a saber que es un elegido? Ellos dirían, por medio de buscar alguna disposición o sensibilidad en su alma. Y es cuando escuche cómo se predica el evangelio hoy. Si usted es un pecador convencido, venga a Cristo. Cuidado, cuidado. El evangelio dice, si usted es un pecador, venga a Cristo. Porque si le pongo este requisito, si usted es un pecador convencido, ¿qué lo mando a hacer primero? A mirar su corazón a ver si está convencido. ¿Sí ve, hermanos? Es sutil, es sutil. Enseñan que una vez que el hombre ha creído, siendo salvo, será siempre salvo, independientemente de lo que haga después y la vida que viva. ¿Nosotros creemos, hermano, que hay algún pecado que pueda quitarle la salvación a un elegido? Hermanos, escuchen. Por ahí hay gente que me la está dudando. Cuidado, pastor, hermano, venga otra vez. El hermano gastó considerable tiempo diciéndonos esto. No, ¿verdad? No lo digo, no lo digo en broma. O sea, si usted mira, él tomó la doctrina, si usted lo analiza y la miró por todos los ángulos que pudo decirnos. ¿Cuál es el resumen? El elegido nunca se perderá. Esa es la conclusión de cada cara que nos mostró. Nunca. Entonces escuche. ¿Habrá algún pecado que destituya a algún elegido de la gracia? No. Entonces, pequemos cuanto sea, porque no podemos ser destituidos. Entonces, ahí me mandó la planadora, se me pasó, me la mandó. ¿Me hago entender por qué? Porque me está desconociendo las causas segundas. El hermano lo predicó, recuerde. Una frase que no la había pensado así, pero un equivalente de perseverar en la fe, él dijo, es tener el Espíritu Santo. ¿Sí? Es como si fuera un sinónimo. Estoy perseverando. ¿Cómo lo sé internamente? Por la operación del Espíritu. Entonces, si yo soy salvo, el Espíritu Santo me sugerirá al corazón, que tranquilo, que no, Él me va a decir, pero la sangre de nuestro Cristo lo libró de eso, ¿cómo es que usted va a vivir así? ¿Me hago entender? Son esas pequeñas cosas que usted manda la aplanadora por un lado y hasta un lado está bien, pero si sigue derecho, me empieza a aplanar lo que yo digo, no, espere. O sea, no me iguale las cosas. Creo que el hipercalvinismo le quita esos matices que son calvinistas, hermano, y que por eso hombres como Spurgeon fueron calificados como arminianos por los hipercalvinistas. Porque cuando él decía, aquí a todo pecador le puedo decir que si viene a Cristo en arrepentimiento y fe, Cristo lo salva. ¿Qué dijo el hipercalvinista? Eso es arminiano. No era arminiano. Estaba llamando a todo pecador. Pero note, el hipercalvinista que cree que usted no le puede decir eso a todo el mundo, sino solo a los elegidos. Hay que pensar cosas, ¿verdad? Pero qué bueno, eso es bueno. Ahora, esta pregunta, hermanos,
¿Dios puede llamar sinceramente a la fe a un no elegido? Es decir, ¿Dios es sincero cuando mira a un pecador que él mismo sabe que no es elegido y es sincero cuando lo llama a creer? Hermanos, si no, le estamos diciendo que Dios es falso o hipócrita. Y entonces deberíamos pensar, bueno, hay pruebas bíblicas, le voy a colocar algunas, inferenciales quizás, no se las voy a colocar todas, hermanos, son muchos textos, pero dice la palabra de Dios, por ejemplo, Dios le dice a Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón. Él dice, al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al menos 10 veces, literalmente dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Otras veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 veces dice la Biblia que Faraón endureció su propio corazón. Usted dice, momento. ¿Dios le endureció el corazón a Faraón o Faraón endureció su corazón él mismo? Hermanos, la Biblia dice, ambas. Dios le endureció el corazón y él endureció su corazón. Y sabe, hermanos, aún así, ¿sabe qué le dice Dios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Deja ir a mi pueblo. Se lo ordena. Y uno dice, vamos a razonar así como impío, ¿verdad? Pero tú le estás endureciendo el corazón y le dices, deja ir a mi pueblo. Pues hermanos, así es. ¿Me hago entender? Y aquí se nos va cerrando un panorama, hermanos, donde no podemos dar muchas explicaciones, sino decir, la Escritura dice esto. ¿Que Dios endureció a Faraón? Sí. Yo entiendo, y luego veremos, cuando miremos, quizá en otra ocasión, la doble predestinación, que Dios para endurecer un pecador no tiene que hacer mucho, simplemente dejarlo. Para salvarlo sí tiene que hacer algo, pero para que un pecador se endurezca, pues ya está en proceso. Así que Dios lo endurece por la vía de restringirle su gracia común. Y el mismo pecador, libremente, hermanos, el mismo pecador, Faraón dijo, ¿yo por qué voy a dejar? Él mismo, de sí mismo, dijo, ¿por qué lo voy a dejar? Y eso es lo que llamamos una obra de concurrencia. Escuche esta frase y no duerma con ella, porque no es para que duerma, es para que no duerma. Dios hace su voluntad soberana a través de las acciones libres de los hombres. Y lo que no sea así, o es arminiano o es hipercalvinista. Dios hace siempre su soberana voluntad a través de las acciones libres de los hombres. Dios es soberano y el hombre sigue siendo libre. Pero ¿cuál es mi punto? Con todo y eso, Dios dijo, deje ir a mi pueblo o lo castigo. Déjelo ir, porque era responsabilidad suya dejarlo ir, porque era responsabilidad de él no ser injusto con este pueblo. Isaías fue llamado a predicar a los judíos en el capítulo 1, 18 y 19. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Mire lo que predica Isaías. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Es Dios hablando por Isaías, ¿sí ve? ¿Qué le dice? Vengan, para que sus pecados sean perdonados, todos borrados, vengan. Así que Dios estaba extendiendo a través de Isaías el perdón a ese pueblo. Pero en el capítulo 6, versículos 9 y 13, dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis,
engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas, sin morador, y no haya hombre en las casas, y en la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios a través de Isaías dijo, arrepiéntanse para que sus pecados les sean perdonados. Y al mismo tiempo, con esa predicación, Dios estaba diciendo cuando predique, ¿para qué? Para que esa misma oferta les tape los oídos y les cierre los ojos y yo los pueda entonces castigar por su rebeldía. ¿Ya? ¿Le faltó sinceridad a Dios para decir al pueblo, arrepiéntanse? No. Así que, hermanos, voy a pasar a otro punto, porque sí, hermanos, Dios sí hace eso. Así que Dios sí le puede decir a un hombre con el que no tenga planes salvadores, se lo dice directa y sentidamente, arrepiéntase. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el mejor ejemplo de eso. Imagine, es el predicador que podía ver el corazón, no sé, a mí no me gustaría, la verdad. ¿En qué sentido lo digo? En que si Dios me muestra una X en la frente de los no elegidos y un chulito en el de los no elegidos, pues yo le pierdo interés al de la X. Pero aquí estaba alguien que miraba el corazón y sabía entre ellos quiénes eran elegidos y no elegidos. Y aún lloró por Jerusalén y dijo, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? A él no le faltó sinceridad para llamar al pecador, aunque supiera que no era elegido. Bien. Todo esto, hermanos, entonces, ¿por qué evangelizar? ¿Por qué deberíamos evangelizar los calvinistas? Por darnos un nombre. 1, porque es una ordenanza dirigida a toda criatura. Marcos 16, 15, 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a los elegidos. No, ¿a quiénes? Mire, hermano, el Señor nos dijo, vaya y predique, vea, sin distinción. O sea, la orden no es, vaya, busquen los elegidos y predíquenles el evangelio, no. Dice, vayan y prediquen a toda criatura. Ah, bueno, y mire el resultado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, será condenado. La predicación del evangelio debe ser indiscriminada y usted no debe cargar en sus hombros con si es elegido o no. Usted debe predicar. Nunca se deje llevar de los sentidos. Yo no sé qué apóstol, yo sé la respuesta, ninguno. Pero qué apóstol al pensar en Pablo dijo, le va a predicar a Pablo para que se convierta. Hermano, es que ni cuando el Espíritu le dijo a Ananías, vaya y predíquele, él dice, no, es que usted no ha escuchado. O sea, le tenían fe a ese hombre. Les digo, esperanza que, no, para ellos, si alguien no es elegido, es él. Hermanos, usted nunca puede dar a un hombre por perdido jamás. Jamás. Nunca. En ningún momento. En ningún momento. No somos jueces de eso. Fuimos llamados a predicar. Como usted tampoco me puede asegurar que el hombre más pulcro moralmente sea salvo. Ese hombre puede saltar de la silla de una iglesia al infierno, y el otro puede salir de las profundidades del infierno al cielo. Predique el evangelio. 2,
¿Por qué predicamos? Por el reconocimiento que la predestinación no es solo la predestinación de los fines, sino la predestinación de los medios que logran los fines. ¿Por qué predicamos? Porque reconocemos que Dios no solo predestinó el fin, sino que predestinó los medios para obtener ese fin. Esto es, hermanos, que Dios no solo predestinó quiénes van a ser salvos, sino que predestina cómo ese individuo va a ser salvo. ¿Me hago entender? No solo dice quién va a serlo, sino predestinó cómo va a hacerlo. Y en la predestinación está incluido que todo predestinado, escuche, todo elegido va a escuchar el evangelio. Así que Dios predestinó que Pedrito fuera salvo. Pero le dije que Él no solo predestinó el fin, predestinó el medio por el que Él será salvo. Entonces, si Dios predestinó a Pedrito para que sea salvo, también predestinó que en algún momento de su vida, Pedrito escuche el evangelio, el Espíritu Santo venga y predestinó que Pedrito creyera en el Señor. Así que no solo predestinó los fines, sino los medios. Segunda Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, escuche, os haya escogido desde el principio para salvación. Y ahí no dice punto. Para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Así que el predestinado para salvación será apartado por el Espíritu y se le dará fe para que crea en la verdad del Evangelio. Porque Dios predestinó los fines y los medios. Así que el plan elector se cumple aún en los medios, por lo que ningún predestinado será salvo aparte del Evangelio y la fe personal en Jesucristo. ¿Le da sentido? Nadie. Entonces ya nos adelantamos a la objeción. ¿Puede un predestinado ser salvo sin escuchar el Evangelio? No. Si es predestinado, en algún momento de su vida, aun si fuera como el ladrón en la cruz, allá le llega el Evangelio, la capacidad para creer. Y si no escuchó el Evangelio, o no se le envió el Espíritu, pues no era elegido. Punto. Esto nos pone en un problema que no vamos a resolver hoy. Ni nunca, por mi parte. ¿Y qué pasa con los niños, bebés que mueren en el vientre y jamás escuchan el Evangelio? Déjelo ahí. Porque le estoy diciendo que no hay ningún elegido que no escuche el Evangelio. Porque fueron predestinados los fines y los medios. Un buen punto, ¿no? Mi respuesta es, no tengo idea. Pero le voy a decir por qué puedo dormir. Porque el Dios soberano va a hacer lo mejor con ellos, lo que más glorifique su nombre, lo que más honre a Jesucristo y lo que más satisfechos nos deje por la eternidad. Estén donde estén. ¿Ya? Hoy no lo podemos ver. Pero si están en el cielo, vamos a decir, así fue que te agradó, Señor, por un medio que nunca nos fue revelado en la Biblia. Y si no estarán en el cielo, hermanos, vamos a decir, para la gloria de la alabanza, de su justicia, porque Dios nunca condenará a un inocente. Bien, sigamos. 3, ¿por qué evangelizar? Porque reconocemos que es deber del pecador creer para ser salvo. Por eso evangelizamos, hermanos, porque nosotros reconocemos que aunque el hombre no tenga la capacidad, tiene toda la responsabilidad de creer.
aunque no tenga la capacidad por causa del pecado, precisamente por el pecado es que debe creer. No confunda capacidad con responsabilidad. Capacidad no tiene, responsabilidad toda. Hermanos, usted culparía, por ejemplo, va un borracho, vea, está pero de esos que ni se sostiene, se monta en un carro, mata a 3 personas. Y entonces él dice, pero no tenía la capacidad. ¿Es verdad? Es verdad, no tenía la capacidad. ¿Va a la cárcel? Por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene la responsabilidad. Así que el no creyente, el no elegido, ¿tiene la capacidad de creer? No. ¿Y la responsabilidad? Toda. Porque Dios es santo, porque Él es pecador y porque el Señor dice, crea, hágalo. Crea. Y Él no quiere. Porque creemos que Él no quiere voluntariamente. ¿Me hago entender? Dios es consecuente en mandarles que se arrepientan. ¿O qué quería que les ordenara Dios? ¿Me hago entender? ¿Qué va de acuerdo con la naturaleza divina? Pues mandarle a un pecador, ¿qué? Pues que se arrepienta. ¿Qué más quiere que les mandara a Dios? Está bien, no es elegido, siga pecando. Dios es un ser moral, el puro carácter moral, perfecto, y Él no puede mandar otra cosa a los hombres pecadores, sino que se arrepientan. Comúnmente escuchamos la idea de que el hombre no está en la obligación de hacer nada, para lo cual no tenga la habilidad. Eso es mentira. Dios le manda muchas cosas al hombre por lo que no tiene ninguna habilidad, porque es su responsabilidad moral, porque el hombre, una cosa dijo Eclesiastés, he visto que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. Si la falta de capacidad cancela la obligación, Satanás debería ser perdonado, ¿no? Bueno, y no lo es. 4. ¿Por qué evangelizar? En virtud de la libre oferta del evangelio, y con esta palabra el hipercalvinista, a él no le gusta la libre oferta del evangelio. Él nos va a decir libre oferta, ¿dónde está esa palabra en la Biblia? Usted le puede decir al ladito de la palabra Trinidad. No está tampoco, ¿verdad? Pero usted la cree. Claro, usted no va a hacer eso. Pero lo que le quiero ilustrar, hermanos, es que nos piden cosas que ellos también hacen. Libre oferta. ¿Qué quiere decir libre oferta, hermanos? Que se debe ofrecer libremente el evangelio a todo pecador. Y como al predicador, inclúyase usted, porque cuando usted, digamos, predica el evangelio, no necesariamente de un púlpito, pero cuando usted predica, como al predicador no se le ha revelado quiénes entre sus oyentes son elegidos o no, no les será posible predicar el evangelio solo a los elegidos. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues predicar el evangelio indiscriminadamente a todos y ponerle sobre sus hombros la misma responsabilidad a todo el mundo. Nosotros no podemos rebajar el mensaje, y aunque nosotros reconocemos que aunque el mensaje le es predicado a todos, en nuestro interior también sabemos que solo los elegidos y a su tiempo responderán. Y eso, hermano, en lugar de desanimar las misiones, las anima. Porque Dios dice, yo tengo pueblo en este lugar, pero usted no lo va a saber. Entonces, predique. Porque por medio de la predicación, escuche, Dios encuentra a sus elegidos. ¿Le da sentido? Qué bonito es eso. Por medio de la predicación, Dios encuentra a sus elegidos. Entonces, hermano, en lugar de decirle, no, pero ¿qué tal que todos estos no sean elegidos? Usted debería pensar, es muy posible que Dios tenga pueblo en este lugar. Y por eso voy a predicar. Con la esperanza de que quizás allá haya uno que haya sido amado en cuanto a la elección, aunque ahorita esté siendo reprobado en cuanto a sus obras.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, a mí me gusta pensar todo a nivel de las ilustraciones. Yo me imagino en ese lugar al lado de un río, un grupo de mujeres lavando, hablando, lo que sea, y el apóstol Pablo empezó a predicar, y hermanos, y el Espíritu Santo tomó su flecha y le apuntó a una sola mujer. ¿Cómo debió pasar esa flecha, hermano, a través de todas ellas sin rozar a otra? Y pegó a Lidia, hermano. Como a usted quizás, el único creyente de su casa, ¿no le pasó la flecha al lado a su papá, a su mamá, a sus primos, a sus tíos? Y lo alcanzó a usted nomás. Y por eso predicamos, hermanos, por eso predicamos. Último, hermanos, consejos en cuanto a la predicación del Evangelio o a la presentación. Déjeme decirle esto porque, aún con teología y todo, gente dice, bueno, yo quiero predicar el Evangelio y cuando quiero como que se me sale el arminiano por dentro, ¿verdad? Le resulto, yo que Cristo murió por ti, y cuando le dije ti, como que la predestina. Y entonces resulto hablándole a él de la predestinación. No, hermanos, cuidado. Y yo se lo digo porque nos ha pasado a todos. Luego le digo, no es que me esté burlando, pero es que a veces cuando usted suelta las palabras, su mente dice, esto no es verdad. ¿Usted qué está diciendo? ¿Verdad? Hermanos, evangelizar es algo que debemos hacer con entendimiento, no solo entendiendo el mensaje, lo más importante, sino acerca de las promesas del Evangelio. Hermanos, que nuestra teología no nos incapacite, porque no es para eso. Básicamente, escuche esto, nuestra predicación debe basarse en lo que el ser humano como pecador tiene como responsabilidad. ¿Ya? Por ahora no se meta en más temas. La predicación del Evangelio debe basarse en lo que el ser humano como pecador tiene por responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano como pecador? ¿Cuál? Muy bien. Arrepentirse, creer, andar en la voluntad de Dios, ser agradable a Dios, todo eso. Eso hay que predicar a los hombres. No lo que está en su capacidad o en su incapacidad, no. Lo que está en su responsabilidad. Centre la predicación en eso. Y verá que no tiene pierde por ahora. Pero no la deje allí. Tiene que complementar esto con que al mostrarle su responsabilidad, muéstrele también que teniendo fe en Jesucristo, como Él se ha revelado en el Evangelio, será reconciliado con Dios única y exclusivamente en Jesucristo. Parte del Evangelio consiste en desanimar al no creyente para que se apoye en algo que está en él, para hallar salvación. Quítele toda excusa, quítele todo asunto donde él se quiera apoyar, para no dejar que las responsabilidades de Dios caigan, que yo no soy pecador, ahí tiene el tema, sí lo es, que es responsable, que yo no tengo por qué arrepentirme, sí tiene la responsabilidad, predique de su responsabilidad. Nunca dígale, si Dios lo tiene para salvación, eso no hace parte. Eso hace parte de lo que usted está pensando, pero no de lo que le está diciendo. Él debe saber, arrepiéntase y crea. Y sin ningún temor, usted puede decirle lo siguiente: y si usted se arrepiente y cree, Dios le salva. Porque no eso es usted el que está prometiendo, y está prometiendo algo de verdad, que si él se arrepiente y cree, es salvo. Se arrepiente. Usted deje de pensar que si eso no es, si este hombre se arrepiente y cree, si esa mujer se arrepiente y cree, es salvo. Y usted sí puede prometer eso. Ahora, tenga en cuenta, no podemos asegurarle a nadie que Cristo murió específicamente por él. No podemos asegurarle a nadie específicamente que Cristo murió por usted, salvo si es un creyente. Solo a los creyentes podemos decirle, Cristo murió por usted. Pero a un no creyente, no, nunca le diga. Tampoco podemos invitar a la gente a Cristo afirmándoles que Él murió por todo el mundo. Porque usted dice, me suena más amoroso, ¿verdad? No se meta en eso.
En cambio, usted debería decir, Cristo murió por el pecador. Revise esa frase, ¿cierta o no? ¿Sí? Esa es la que debería decir. No, Cristo murió por todo el mundo. Cristo murió por el pecador. ¿Es verdad? Sí, hermano. O Cristo murió por pecadores. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? Sí, porque murió por pecadores. ¿O por quién murió? ¿Por santos? No, por pecadores. Muy bien. Escuche esto. Cristo murió por gente de todo el mundo. Escuche. Cristo murió por gente de todo el mundo. Sí, yo no estoy diciendo que Cristo murió por todo el mundo, sino por gente de todo el mundo. Y usted le puede decir a un hombre así, arrepiéntase y crea, Cristo murió en la cruz por gente de todo el mundo. ¿Es verdad? Y no le estamos envolviendo con palabras. Estamos diciendo, ¿usted se quiere un pecador aparte de todo el mundo? Entonces, usted entra en todas las clases, rico, pobre, ciego, deportista, hombre, mujer, lo que quiera, por gente de todo el mundo, judío, gentil, por toda clase de pecadores. ¿Podemos decir que Cristo es el Salvador del mundo? Hermanos, sí podemos. Primera de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Lo puede decir con esta consideración, desde que en nuestra teología Salvador del mundo sea Salvador de gente de todo el mundo, Salvador de pecadores sin distinción, porque, esta frase llévela en su corazón, porque Cristo no murió por todo el mundo sin excepción, sino que murió por todo el mundo sin distinción. Es para que la imprima en el vasito en que toma el café, para que todas las mañanas la mire y se despierte. Cristo no murió por todo el mundo sin excepción. Él no murió por todos y cada uno de los del mundo, pero murió por todo el mundo sin distinción. ¿De qué? De sexo, de raza, nacionalidad, edad. Eso sí podemos decir. Por último, hermanos, denme estos 5 minutos. ¿Podemos decir en el evangelismo a un pecador que Dios lo ama? ¿Podemos decirle a un pecador que Dios lo ama cuando le estamos evangelizando? Esta es una frase que nos toca saber entender. Y esto porque la Biblia evita decir cuanto puede de manera directa que Dios ama al pecador, pero lo hace inferencialmente. Hermanos, nuestro Dios nos manda amar a nuestros enemigos, ¿estará Él por debajo de esa medida? O sea, si Él nos manda a nosotros amar a nuestros enemigos, ¿Él estará por debajo de esa medida? O sea, amen a sus enemigos, en cambio yo no, dice Dios. No, hermanos, se nos manda amar a nuestros enemigos porque Él lo hace. Nos dice que debemos mostrar amor a todos y hacer todo por amor. ¿Y estará Dios por debajo de esa medida, siendo el mismo amor? No, hermanos. Ahora, el punto es que debemos distinguir su amor salvador de su amor de gracia común, que es donde el hipercalvinista nos pasó la planadora. Escuche bien, hay que distinguir su amor salvador y su amor de gracia común. El amor salvador es eso, el amor con que fueron amados los elegidos, lo son y lo serán. ¿Por qué se llama amor salvador? Porque ese amor salva, porque ese amor es inquebrantable, es fuerte, es permanente, es irreversible, se extendió desde antes de los tiempos de los siglos, se extenderá por todos los siglos de los siglos sobre los elegidos, con amor eterno te he amado. Es el amor salvador con el que fuimos vistos en Jesucristo, un amor inquebrantable, el que habla cantares, que no lo pueden apagar los ríos, no lo puede sofocar nada. Eso no se trata del esposo y la esposa, se trata de Cristo diciéndole a la iglesia, este amor, mire, con ese amor fuimos elegidos. Desde este punto de vista, desde entender el amor salvador,
sí podemos decir que hay gente aborrecida por Dios. Entiéndame el razonamiento. Hablando del amor salvador, ¿qué significa el amor salvador? Pues esa obra con la que salva a las personas, al pecador. Desde ese punto de vista sí podemos decir que Dios aborrece. Porque si no ama salvíficamente, ¿cómo se llamará no amar salvíficamente? Aborrecer, perfecto. Desde ese punto de vista. Pero el amor de gracia común es manifestado en paciencia, misericordia, bienes temporales y cosas así. Y con ese amor Dios sí ama al pecador. ¿Me hago entender? Con el amor, no que salva, sino con el amor que se convierte en paciencia, misericordia, bienes temporales y cosas así. Por eso, si usted se va a atrever a decirle a un pecador, Dios lo ama, explíquele qué es lo que le quiere decir. No dígale, Dios lo ama y envió a su hijo por usted, porque eso no lo puedo asegurar. Le puedo decir, considere el amor de Dios que lo ha mantenido vivo, que le ha mostrado misericordia, que no se lo ha llevado, que todavía lo llama al arrepentimiento. Explique, pero nunca diga, Dios lo ama y lo deje con eso, porque entonces va a decir, ¿qué tal yo? Soy una joyita, ¿no? Mire cómo soy de perverso y Dios me ama. No, hermanos, cuidado, porque no es igual. Hermanos, ¿amó Jesús igual a Pedro que a Judas? No. A Pedro lo amó salvíficamente, a Judas lo amó en gracia común, lo soportó. ¿Amó Dios igual a Jacob que a Esaú? No, porque a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es decir, a Jacob salvé, en cambio al otro, no. Muy bien. ¿Amó Dios igual a Faraón que a Moisés? No. ¿Amaría un marido fiel igualmente a su esposa que a su vecina? No. Él amaría con un amor distinto a cada una. A su esposa con un amor fiel, inquebrantable, y a la vecina con amor de gracia común. ¿Me hago entender? Muy bien. Estos pues, hermanos, son uno de los matices que debemos tener en cuenta cuando predicamos el Evangelio. ¿Mucha información? Perfecto. Predicar el Evangelio no es tarea difícil, pero hermanos, hoy día tenemos tantas versiones de predicación del Evangelio, y recuerde que Dios bendice la predicación del Evangelio, no las versiones que nosotros hagamos de estas cosas. Nuestra teología nos fue dada no para confundirnos cuando predicamos, sino para darnos el fundamento correcto para la predicación del Evangelio.